¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte de derivación. Ahora vamos a analizar justamente el caso que es un poco más complicado, que es cuando tenemos funciones de Rn a R. Digo que es más complicado porque tenemos que tratar de modificar de alguna manera nuestra noción de derivación o la definición, porque la cosa que estaba siendo natural de trasladar nociones de cálculo 1 a cálculo 3 ahora como que ya no se adecua o no se adapta tan perfectamente a este caso. ¿Sale? Entonces vamos a recordar un poquito cómo es que habíamos definido la derivada de un punto en el caso de cálculo 1. Justamente pues teníamos una función que iba de R a R y algún puntito, x0, que estaba en el dominio de la función. Y definíamos este límite cuando x tendía a x0 de f de x menos f de x0 dividido entre x menos x0. ¿Sale? Entonces, si existía este límite, pues lo llamábamos justamente el valor de la derivada en este puntito, y pues nos ayudaba a hacer cosas como lo del ver que esta iba a ser la pendiente de una recta que era tangente a la gráfica de la función, que pasaba por este puntito y cosas de este estilo, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa si ahora cambiamos esto a una cosa de este estilo? En un principio pues tal vez podríamos decir, pues debería de valerse algo parecido. El problema está en que fíjense que empieza a haber como naturalezas de cosas raras diferentes, ¿no? Lo de aquí arriba sigue siendo una diferencia de números reales porque pues es básicamente la diferencia entre dos imágenes, ¿no? Entonces tal vez podemos decir esta parte sigue viviendo en el espacio de los números reales solitos. Sin embargo, abajo lo que estamos teniendo que ver es un vector en realidad, porque ahora estas cosas son cosas que viven en el dominio, ¿no? de la función. Entonces, pues no existe una noción de dividir un número real por un vector, ¿sale? O sea, la álgebra que nosotros hemos estado trabajando como espacio vectorial, pues nunca nos dijo qué quería decir agarrar un número y dividirlo entre un vector. Entonces, esta noción de fijarse en esta expresión en general, de f de x menos f de x0 entre x menos x0, pues en realidad no tiene sentido para las cosas de un espacio vectorial de ya más dimensiones, porque justamente cuando tomamos aquí un vector pues no existe una noción de dividir por un vector. Al final y al cabo, si se acuerdan, lo que queríamos rescatar en el cálculo 1 era como medir qué tanto estaba ocurriendo el cambio de las razones de las imágenes con respecto al cambio del parámetro, ¿no? Sin embargo, justo como en el caso real solo hay como una dirección que es sobre la recta, pues como que el cambio del parámetro en el dominio pues sí se podía interpretar solo como un numerito, pero para el caso de vectores pues eso ya no es tan sencillo, ¿no? Cambiar un parámetro entre dos vectores pues en realidad pues es raro, ¿no? Porque hay muchas direcciones por las cuales te puedes acercar hacia un vector. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer? Suponiendo que sí estamos en nuestro espacio y tenemos por aquí un puntito y queremos hacer una cosa medio parecida. Si se dan cuenta, al final y al cabo lo que era muy importante para el caso de RR es que de alguna manera el cambio de parámetro solo está variando dentro de pues, cierta dirección, ¿sale? O básicamente está como restringido a un movimiento sobre una recta. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el cambio de las imágenes de la función, pero solo cuando nos movemos o nos aproximamos al vectorcito x0 sobre una recta fija, ¿sale? Una recta ahí que podemos definir de forma paramétrica como algo del estilo x0 más algún parámetro lambda que va variando en los reales por algún vector fijo, ¿sale? Eso nos va a dar una función paramétrica de esa recta. Entonces sí podemos tratar de entender qué es lo que sucede con el cambio de las imágenes
con respecto a los parámetros cuando nos vamos moviendo sobre esta recta, ¿sale? Tanto hacia x0 por la izquierda o por la derecha, si es que estamos viendo de alguna manera esa imagen. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que quisiéramos rescatar de la noción de derivación? O la noción esta que estamos viendo, pues sí podemos ver como el cambio de f de x menos f de x0, y ahora pues como estamos modificado a una recta sobre este lado, pues el cambio del parámetro pues justamente sería como algo del estilo, pues qué tanto está haciendo la diferencia de aquí a acá en cuanto a distancias, ¿sale? Entonces eso lo podemos rescatar como la norma, ¿no? La norma que estamos teniendo entre este x y este x0, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya pues ahora sí, sí tiene sentido, es un cociente de números reales, siempre que el x sea un vectorcito distinto de x0, pues esto tiene sentido, porque pues esta diferencia de vectores va a tener una norma positiva, porque pues solo podría ser 0 si coinciden los vectores, ¿sale? Bueno, ok. Entonces, si se dan cuenta, pues esto depende de qué recta estamos aquí considerando. Y la recta pues depende en términos paramétricos, pues básicamente solo de un vectorcito que es el que nos está diciendo sobre dónde estamos tomando las direcciones para esa recta. Entonces, pues si pensamos que este x se ve como justamente de forma paramétrica como x0 más algún valor lambda por este vector q, vamos a ver que esto lo podemos reescribir de cierta manera, ¿no? Esto de acá va a ser lo mismo que f de x menos f de x0 dividido entre, y el x lo vamos a sustituir aquí abajito, va a quedar x0 más lambda por el vector u menos el x0. Entonces fíjense que aquí se va a simplificar justamente este con este, y además también sustituyo aquí arribita este x de nuevo, y nos va a quedar que esta cantidad que estamos tratando de ver que va a modelar el cambio de las razones de, bueno, la razón entre el cambio de las imágenes con respecto a el cambio del parámetro sobre esta dirección, pues entonces nos va a quedar de esta manera. Y abajo pues solo queda el vector lambda por u, ¿ok? Que es como la norma de lambda por u, utilizando las propiedades de la norma, pues eso nada más es como el valor absoluto de lambda multiplicado por la norma del vector, ¿sale? Entonces, bueno, este cambio de razones o este valor que estamos sacando a raíz de la motivación que teníamos en cálculo 1, pues se transforma a esto utilizando un poquito de la estructura algebraica de espacio vectorial y pues la cuestión de la norma, ¿sale? Entonces, bueno, de alguna manera, si se dan cuenta, pues ahora lo que quisiéramos es pensar en la derivación con respecto a esta dirección cuando el x se acerca hacia x0, pero justo que x se acerque hacia x0 equivale a que este parámetro se está haciendo lo más pequeño posible para que nos aproximemos a x0. Entonces lo que estamos viendo de alguna manera es que podemos plantear esto ya como solo un límite en términos reales, que es si lambda está acercándose hacia 0, entonces este vectorcito x sobre esa recta se está aproximando hacia x0, y entonces tendríamos que ver qué sucede con estos cambios, ¿no? F de x0 más lambda por el vector u menos f de x0, y todo dividido entre lambda en valor absoluto por la norma de u. Ahora, si se dan cuenta, el vector u pues fue un vector que estamos utilizando para saber sobre qué dirección se debe de estar extendiendo esta recta, ¿no? Para aproximarnos sobre esa recta. Sin embargo, pues el u que tomemos pues realmente no importa mucho siempre y cuando nos defina bien la dirección. Entonces, como al final y al cabo queremos calcular un límite de este estilo, pues va a ser mejor si nada más agarramos un vector que pues sí tenga la dirección adecuada, pero pues que tenga norma 1, ¿no? Eso no hay ningún problema. Si no, nada más adecuamos para que tomemos un u' que sea
el vector u original dividido entre la norma, ¿no? Y eso pues ya hace que la norma de este nuevo vector sea 1. Y de todas maneras, toda la noción que estamos haciendo de aproximarnos con esta parametrización ahora dada por el U', pues sigue siendo la misma cosa, ¿no? Aproximarnos a x0 sigue siendo igual a que usemos el U solita o utilicemos el U'. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir entonces una derivada, que es derivada direccional, con respecto a un vector U, que nos va a definir esta recta, y además le vamos a poner la condición de que la norma de ese vectorcito sea 1 para que este límite sea un poquito más sencillo de escribir. Entonces así vamos a definir las cosas. Si tenemos una función de algún dominio de real a n que haya los reales, y además un vectorcito x0 que está en el dominio, vamos a decir que y un vector u que tiene norma 1, ¿sale? Vamos a decir que f tiene derivada en la dirección no. Si existe el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x0 más lambda por u menos f de x0, y todo dividido nada más entre podríamos decir la norma de lambda, pero pues vamos a poner entre solo lambda. Fíjense que al final y al cabo lambda pues va a ser un parámetro que nos mide sí la diferencia entre los parámetros de x0 y el x, que es sobre el cual estamos parando en la recta, pero bueno, el signo pues nos va a decir si estamos como de un lado de la semirrecta o del otro lado de la semirrecta. Entonces pues vamos a analizar este límite, así como habíamos hecho en cálculo 1, pues también tiene sentido como pensar qué pasaba cuando nos aproximamos por la izquierda o por la derecha de nuestro puntito en cuestión, ¿sale? Entonces por eso vamos a quitarlo del valor absoluto, aunque de alguna manera sí se motivó esto a partir de la norma, ¿no? Ok, entonces esta va a ser nuestra definición, y si existe, la vamos a denotar en este caso. Vamos a denotar este valor límite de la siguiente manera: una D mayúscula, subíndice el vectorcito dirección que nos está dando. Acuérdense que este vector tiene norma 1 de la función f, y pues escrito en el puntito x0, ¿sale? Porque pues esto también depende del puntito x0, ¿sale? Entonces eso va a ser, y pues básicamente por cómo definimos esto, pues es un numerito real, ¿ok? Porque pues ya todo esto de este límite sí tiene sentido a nivel de límite como límite real, ¿sale? De los de cálculo 1. Ok, entonces bueno, como vamos a ver en algunos ejemplos, muchas veces este cálculo pues va a depender de alguna manera de cómo tenemos escrita la función f en términos de tal vez algunas coordenadas. Sin embargo, pues la definición no depende de ningún tipo de coordenadas de nuestro espacio, pero bueno, por ejemplo, pues vamos a tratar de probar en particular que estas nociones pues no dependen del espacio coordenado o qué parámetros estamos tomando como ejes de referencia, ¿no? Lo único que va a importar pues es bien realmente la función y cómo se está comportando. Ok, entonces para pues hacer un ejemplito sencillo vamos a abordar la siguiente ilustración. Consideremos una función vectorial que va a ser pues sencillita en el sentido de las dimensiones, de que va a ir del plano hacia los reales, ¿sale? ¿Y cómo la vamos a definir? Pues vamos a pensar justamente en la definición normal cartesiana aquí de las cosas. A cada puntito x, y lo vamos a mandar a la suma de x cuadrada con y cuadrada. De alguna manera, si quieren, también lo pueden pensar como la norma de este puntito x, y elevado al cuadrado. ¿Ok?
Sale. Entonces, bueno, esto nada más al final y al cabo es una manera de expresar la función en términos de las coordenadas cartesianas, que usualmente son las que utilizamos, ¿ok? Muy bien, entonces lo que vamos a probar es, pues agarremos un vectorcito x0 cualquiera, x0, un vector que tenga coordenadas, digamos, x0, y0, y un vector u. Aquí realmente no estoy poniendo valores en concreto porque se va a valer muy en general toda la situación. Y entonces tenemos un vector u que tiene coordenadas u1, u2 y pues con las condiciones que hemos estado diciendo pues debe de pasar que u1 al cuadrado más u2 al cuadrado es igual a 1, aunque creo que no va a ser necesario dentro de nuestros cálculos. Y vamos a ver que esta función es efectivamente diferenciable en el puntito x0 con la dirección definida por u. ¿Sale? Entonces lo que nos pide la definición de que sea diferenciable en la dirección, ¿no? Pues es ver qué pasa con este límite. F de x0 más lambda u menos f de x0 todo dividido entre lambda, que para este caso en concreto pues lo que tenemos que estar evaluando pues es x0 más lambda u, pues nada más queda justamente f de x0 más lambda u1, y0 más lambda u2. Eso es la parte de la primera evaluación. Bueno, me voy a seguir por acá. Menos f de x0, y0 y todo dividido entre lambda. ¿Sale? ¿Y qué hace la función f? Pues eleva al cuadrado sus coordenadas y la suma. Entonces va a quedar límite cuando lambda tiende a 0 de la primera cosa al cuadrado, pues queda x0 más lambda u1 al cuadrado, más la segunda coordenada, pues es y0 más lambda u2 al cuadrado menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, que es lo que hace f en el vectorcito x0, y0 y todo dividido entre lambda. ¿Sale? Haciendo las cuentitas y simplificando, justamente esto, pues este de aquí se va a restar con se va a cancelar con uno de los términos de este trinomio al cuadrado que va a quedar y los demás van a sobrevivir. También va a pasar algo parecido con este de acá y nada más nos va a quedar la expresión 2 veces x0 lambda u1 más el u1 al cuadrado más aquí es lambda también, más el 2y0 lambda u2 más lambda u2 al cuadrado y todo dividido entre lambda. Sale. Entonces fíjense que el numerador de esta expresión pues todos tienen un lambda, entonces pues a nivel de límite, como no importa qué pasa en el lambda igual a 0, lo podemos simplificar y nos va a quedar nada más límite cuando lambda tiende a 0 de 2 veces x0 u1 más lambda u1 al cuadrado más 2 veces y0 u2 más lambda u2 al cuadrado. Como esta cosa pues es una expresión continua con respecto a lambda, pues qué es lo que nos va a quedar, pues este límite nada más es la evaluación, que justo cuando evaluamos en lambda igual a 0 lo único que sobreviven es estos términos de aquí. Entonces este límite existe y justo es 2x0 u1 más 2y0 u2. ok, entonces pues esto va a ser el valor de la derivada con respecto a esta dirección de nuestra función en el puntito x, en el vectorcito x0. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues este es un ejemplito. Si se dan cuenta, no utilicé en ningún momento lo de que la norma del vector u fuera 1. Eso realmente más bien tiene que ver con lo de la definición. Pero bueno, de forma muy genérica, lo que estamos logrando probar, porque pues no usamos realmente nada particular del vector x0 o de u, es que esta función va a ser diferenciable
en muchísimos puntitos, de hecho en todos los puntos y en todas las direcciones que nosotros queramos. Nada más hay que tener cuidado pues de que este vector u sí tiene una restricción, debe ser un vector distinto de 0, ¿no? Porque pues, lo estamos definiendo con respecto a derivadas direccionales que pues queremos que de veras definan rectas que pasan por los puntos, ¿no? Entonces esa es una observación importante. Este vector u también, al pedirle que la norma sea 1, en particular estamos logrando que pues, sea un vector distinto de 0 y entonces tiene sentido hacer todas estas cositas, ¿sale? Si no hubiera sido distinto de 0, pues fíjense que en este caso no está definido de alguna manera la recta y entonces no tenía sentido como estarnos acercando hacia x0 sobre una recta, ¿no? Entonces sí es importante que el vector u sea algo diferente de 0 para que de veras define una recta en este caso, ¿no? Y ya lo ajustamos para que tenga norma 1 y queden las cuentitas un poquito mejor, ¿sale? Entonces eso sí es importante. Las derivadas direccionales sí la estamos considerando siempre con el vectorcito con norma 1 para que la cuenta quede de cierta forma. Si la norma del vector que estamos considerando para esa dirección no es 1, entonces la derivada direccional va a cambiar por algún escalar, ¿sale? Pero pues al dejar fijo ese valor de la norma, pues ya va a pasar que de veras como que tenemos unificada nuestra definición adecuadamente en derivadas direccionales, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver un par de propiedades sencillitas de esto que nada más sale justamente de lo que ya sabemos de calcular para el caso de los límites reales o caso de los límites en el caso de espacios, ¿no? Con dimensiones más altas. De hecho, pues lo que vamos a ver es, al final y al cabo, esta noción de la derivada direccional pues se parece muchísimo a la noción de derivación que hacíamos en cálculo 1, solo pues que estamos restringiendo de alguna manera toda nuestra función a nada más una copia de los reales, ¿no? Que está ahí metida en algún RN. Entonces, si nos acordamos, por ejemplo, una función que era diferenciable en un punto, pues también iba a ser continua en ese puntito. Ahora, eso no se va a adaptar perfectamente para este caso, en el caso de una función de RNR, porque pues de alguna manera que seas continua en un puntito ahora va a ser algo más complicado porque necesitas continuidad por cosas de que te puedes aproximar por muchas direcciones. Sin embargo, la existencia de la derivada direccional sí implica la continuidad de alguna manera cuando solo te mueves sobre esa dirección de esa recta definida, ¿no? Entonces lo que vamos a poder hacer es la siguiente proposición que nos va a decir cuando sobre esta recta, pues si de veras la función tiene un comportamiento pues de forma continua, ¿no? Si tenemos que f es una función de algún dominio de un R a la n, u es un vector de norma 1 y x0 es un punto que está dentro del dominio, de manera que la derivada direccional en la dirección de u de la función f en x0 existe. Entonces vamos a poder decir que el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x0 más lambda u pues no es otra cosa más que la evaluación de f en este puntito x0, ¿no? En el vectorcito, ¿sale? Y la demostración pues es muy análoga a lo que se hacía en el caso de los reales, ¿no? Pues de que existe la derivada direccional, que es lo que sabemos. Por hipótesis, tenemos que el límite cuando lambda tiende a 0 de f de x0 más lambda u menos f de x0 entre lambda existe. Y de hecho es lo mismo que pues este valor, ¿no? De la derivada direccional de la función f evaluado en el x0, ¿sale? Pero por otro lado pues también existe este límite, ¿no? El límite cuando lambda tiende a 0 de solo lambda, pues a qué es igual esto, pues a 0. Entonces podemos multiplicar estos dos límites y
entendemos que pues la multiplicación de los límites existe, y la multiplicación de los límites, justamente cuando multiplico lambda por esta expresión, pues se simplifican. No importa qué pasa en lambda igual a 0, porque solo importa alrededor del 0, y entonces lo que va a quedar es ese producto coincide justamente con el valor de f de x0 más lambda u menos f de x0, ¿sale? Y esto va a ser igual, existe y va a ser igual al producto de estos dos valores, que es 0 por algún número real, pero pues 0 por algún número real siempre da 0, y entonces este límite es 0, y entonces de alguna manera con esto estamos concluyendo lo que queremos, ¿no? En particular, nada más pasamos esta resta de una cosa que no depende de lambda del lado del cálculo del límite en concreto, y obtenemos esta condición que es la que queríamos, ¿no? Y justamente el límite, cuando nos aproximamos sobre esta recta hacia el x0, pues sí, no es otra cosa más que el valor de la función evaluada en este x0, ¿sale? Entonces, pues eso no nos dice continuidad, porque pues esto nada más es cuando te acercas básicamente sobre una recta, ¿no? El puntito x0, y en realidad en un R a la n pues hay muchísimas más direcciones que solo acercarte por una recta, pero pues sí nos dice de alguna manera que hay un comportamiento adecuado de cómo se va aproximando la función sobre esta recta cuando nos estamos aproximando a este vectorcito x0, ¿sale? Bueno, entonces pues ya de alguna manera esta es como la primera parte de esta noción de pues cómo vamos a tratar de trasladar las derivadas a este caso en concreto cuando tenemos funciones de un r a la n hacia r. Y este es el primer pasito, definir las derivadas direccionales. Van a ser importantes porque cuando ya queramos definir bien la noción de derivada, vamos a ver que están relacionadas estas nociones con las derivadas direccionales, ¿ok? Pero bueno, eso ya va a ser para los próximos videos, entonces nos vemos en la próxima.